Hijo y del Espíritu Santo. El Señor Jesús, que dirige nuestros corazones para que amemos a Dios, esté con todos ustedes. Buenos días. Sean bienvenidos a la casa del Señor. Vamos a poner en las manos del Señor cada una de nuestras intenciones, especialmente por el fin de esta pandemia, la salud de nuestros hermanos enfermos de COVID. Pedimos también por el eterno descanso de Gabriel Garibay. Para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Ayuda, Señor, a tus siervos que imploran tu continua benevolencia, y ya que se glorían de tenerte como su Creador y su guía, renueva en ellos tu obra creadora y consérvales los dones de tu redención. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Escuchar la palabra de Dios. Del libro del Éxodo. En aquellos días, toda la comunidad de los hijos de Israel
murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto, diciendo: Ojalá hubiéramos muerto a manos del Señor en Egipto, cuando nos sentábamos junto a las ollas de carne y comíamos pan hasta saciarnos. Ustedes nos han traído a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. Entonces dijo el Señor a Moisés: Voy a hacer que llueva pan del cielo, que el pueblo salga a recoger cada día lo que necesita, pues quiero probar si guarda mi ley o no. He oído las murmuraciones de los hijos de Israel. Diles de parte mía: por la tarde comerán carne y por la mañana se hartarán de pan, para que sepan que yo soy el Señor, su Dios. Aquella misma tarde, una bandada de codornices cubrió el campamento. A la mañana siguiente había en torno a él una capa de rocío que, al evaporarse, dejó el suelo cubierto con una especie de polvo blanco, semejante a la escarcha. Al ver eso, los israelitas se dijeron unos a otros: Manú, es decir, ¿qué es esto? Pues no sabían lo que era. Moisés les dijo: Este es el pan que el Señor les da por su alimento. Palabra de Dios. Cuánto hemos escuchado y conocemos del poder del Señor y de su gloria. Cuánto nos han narrado nuestros padres, nuestros hijos lo oirán de nuestra boca. A las nubes mandó desde lo alto que abrieran las compuertas de los cielos. Hizo llover maná sobre su pueblo, trigo celeste envió como alimento. Así el hombre comió pan de los ángeles. Dios le dio de comer en abundancia y luego los condujo hasta la tierra y el monte que su diestra conquistara. De la carta del apóstol San Pablo a los Efesios. Hermanos, declaro y doy testimonio en el Señor de que no deben ustedes vivir como los paganos, que proceden conforme a lo vano de sus criterios. Esto no es lo que ustedes han aprendido de Cristo. Han oído hablar de Él y en Él han sido adoctrinados, conforme a la verdad de Jesús. Él les ha enseñado a abandonar su antiguo modo de vivir, ese viejo yo, corrompido por deseos de placer. Dejen que el Espíritu renueve su mente y revístanse del nuevo yo, creado a imagen de Dios, en la justicia y en la santidad de la verdad. Palabra de Dios.
el hombre, sino también de toda palabra que sale de la boca de Dios. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Cuando la gente vio que en aquella parte del lago no estaban Jesús ni sus discípulos, se embarcaron y fueron a Cafarnaúm para buscar a Jesús. Al encontrarlo en la otra orilla del lago, le preguntaron: Maestro, ¿cuándo llegaste acá? Jesús les contestó: Yo les aseguro que ustedes no me andan buscando por haber visto signos, sino por haber comido de aquellos panes hasta saciarse. No trabajen por ese alimento que se acaba, sino por el alimento que dura para la vida eterna y que les dará el Hijo del Hombre, porque a este el Padre Dios lo ha marcado con su sello. Ellos le dijeron: ¿Qué debemos hacer para realizar las obras de Dios? Respondió Jesús: La obra de Dios consiste en que crean en aquel a quien Él ha enviado. Entonces la gente le preguntó a Jesús: ¿Qué signo vas a realizar tú para que lo veamos y podamos creerte? ¿Cuáles son tus obras? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito: les dio a comer pan del cielo. Jesús les respondió: Yo les aseguro, no fue Moisés quien les dio pan del cielo. Es mi Padre quien les da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es aquel que baja del cielo y da la vida al mundo. Entonces le dijeron: Señor, danos siempre de ese pan. Jesús les contestó: Yo soy el pan de la vida. El que viene a mí no tendrá hambre, y el que cree en mí nunca tendrá sed. Palabra del Señor. Siéntense un momentito, por favor. Buenos días. Nos encontramos en el domingo 18 del tiempo ordinario, contextualizando un poquito los textos o el texto que acabamos de proclamar del Evangelio. Hace un par de semanas el Señor Jesús, y también veníamos escuchando el Evangelio de San Marcos, el Señor Jesús había mandado a sus discípulos a anunciar la buena nueva. Hace 3 semanas el Señor Jesús, los discípulos regresaban y también quería llevarse a los discípulos a descansar. Sin embargo, la gente se les adelanta y Él se compadece de la gente y pues también pues estaban como ovejas sin pastor. Y también hace 8 días hacía la multiplicación de los panes, que estaba en el mismo contexto de que estaban con el Señor Jesús, pero empezamos ya a proclamar el Evangelio de San Juan hace 8 días. Y hoy continúa, nos encontramos en el capítulo 6, hoy continúa con este discurso del pan de vida, que sabemos también el hecho de ir a Cafarnaúm al Señor Jesús, pues de algún modo, si así lo queremos ver, no le va del todo bien. ¿En qué sentido? En que al final, cuando termina este discurso del pan de vida, muchos lo abandonaron. Tu lenguaje es muy duro, porque Él decía pues precisamente que era el pan de la vida. Y les pregunta a sus discípulos: ¿ustedes también me van a abandonar? Y aquellas palabras de Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Ese es el contexto del Evangelio que nosotros vamos a venir escuchando, porque nos encontramos en este capítulo 6, un capítulo largo y también un capítulo que nos habla del pan de la vida. Sin embargo, ya entrando al texto, un poquito lo que escuchamos el día de hoy, las personas, la muchedumbre, el pueblo, buscaba a Jesús. Jesús no responde a la pregunta que le hacen: ¿cuándo llegaste aquí o cuándo llegaron acá? Sino va directamente a decirles lo que ellos les movía. Ustedes me buscan no
por la persona, sino ustedes buscan seguridad por aquella multiplicación de panes que se saciaron. Y empieza un diálogo en donde el Señor Jesús les hace ver que lo más importante no es afanarse por estas seguridades, por estos aspectos materiales, sino también adherirse a Dios, creer en Dios, trabajar por las obras de Dios, que es precisamente el Señor Jesús, su vida, su ministerio, su obra, su mensaje, y aceptarlo también, el creer y el creer en Jesús, el creer en Dios, pues es eso, adherirse. Lo que en el Catecismo de la Iglesia Católica, cuando habla sobre la fe, habla precisamente de una adhesión de mi intelecto, una adhesión de mi voluntad hacia Dios. A veces hemos escuchado que cuando nos quieren explicar qué es la fe, creer en alguien que no vemos pero que sabemos que existe. Eso no es fe. La fe es adhesión de mi intelecto, adhesión de mi voluntad hacia Dios. Y el Señor Jesús, al final del Evangelio, pues es lo que les va a decir: yo soy el pan de la vida. Quien viene a mí no tendrá hambre, quien viene a mí jamás tendrá sed. Es un poco lo que nos dice el texto. Yo quisiera compartirles un mensaje para ustedes, cómo podemos aplicarlo a nuestra vida. Primero, sí, buscar al Señor Jesús, buscar a Dios, como lo hicieron estas personas, en todo momento. Desgraciadamente, no debe de ser solamente cuando estamos nosotros padeciendo alguna enfermedad, alguna situación difícil, sino en todo momento, en las buenas y en las malas, buscar a Dios, buscar a nuestro Señor Jesucristo. Les digo que a veces es triste porque es en los momentos que nos encontramos mal cuando más nos acordamos de Dios, y no debe de ser así, debe de ser en todo momento. Y también el buscarlo no solamente para querer seguridades. Dios, Jesús, no cumple también caprichos o antojos, lo que nosotros queremos pedirle, y claro, Dios también se manifiesta de diferente manera. Lo que queremos pedirle es que nos ayude también en nuestra vida espiritual y en nuestra vida diaria. Y les decía que Dios se manifiesta de muchas maneras, porque nosotros quisiéramos quizá que a lo mejor sacara una varita mágica y se nos quitara nuestros problemas, nuestras dificultades, pero no es así. Dios no es ningún mago, ni Jesús tampoco es ningún mago, pero sí nos puede fortalecer, poner a las personas indicadas, marcar el camino. Dios, les digo, siempre se manifiesta de diferente manera, y hay que saber descubrir precisamente la mano de Dios o la voluntad de Dios en nuestra vida. Segundo, adherirnos a Él, adhesión al Señor Jesús, creer en Él. Yo les decía que creer en Dios no solamente también va a ser cuando yo quiera, no va a ser como yo quiera, porque en ocasiones nos hacemos un cristianismo a nuestra medida, no a lo que nos dice el Evangelio, no a lo que nos dice la palabra de Dios, y no debe de ser así, hacernos un cristianismo a nuestra medida, sino regirnos por la palabra de Dios, que la palabra de Dios sea también aquella que marque mi vida, que le dé sentido a mi vida, que en ocasiones me va a exigir compromiso, me va a exigir disposición, así como el Señor Jesús debemos de entenderlo también. Él es el pan que se parte y se reparte hacia los demás. Así también debemos de ser nosotros, repartirnos hacia los demás. Dicho de otro modo, salir al encuentro del hermano, del prójimo. Si nosotros, como cristianos católicos, no entendemos la vida cristiana como un ser para los demás, no estamos entendiendo y no estamos llevando nuestra vida cristiana como debe de ser, porque debemos de estar al servicio de los demás, como lo hizo el Señor Jesús. Adhesión a Él, entonces, es también comprometerme sí con Dios, pero también comprometerme con nuestro prójimo, con nuestros hermanos, con los que a diario convivimos, y dígase familia, dígase también compañeros de trabajo, dígase comunidad parroquial. Con todos debemos de comprometernos. A eso debe de ser nuestra adhesión. Luego, al final del Evangelio, el Señor Jesús nos va a decir: yo soy el pan de la vida. Y también quisiera retomar esto porque en ocasiones nosotros nos afanamos mucho
por los trabajos. Yo no digo que no sean importantes, yo no digo que no sean indispensables, pero creo que también hoy en día, ante esta situación que vivimos de pandemia, debe de también ayudarnos a reflexionar. La vida se nos puede ir en un abrir y cerrar de ojos, y si no le dimos importancia a lo que debía, pues creo que no estamos llevando una vida en plenitud. Jesús nos da la vida y quiere una vida en plenitud. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. ¿A qué me refiero? Sí, Dios, también nuestra familia, y a veces queremos hacer y deshacer, subimos y bajamos, nos afanamos mucho por cuestiones materiales que se nos olvida. ¿Por qué? Porque no tengo tiempo, no tenemos tiempo ni para Dios, no tenemos tiempo tampoco para la familia, y nos encasillamos en nosotros mismos, en querer hacer y deshacer. El Señor Jesús también nos da el pan de vida, y nos da una vida también en abundancia, y que nosotros sepamos descubrir cuáles son los valores importantes en nuestra vida, que es Dios y que es la familia. Que el Señor Jesús nos ayude a ir comprendiendo su palabra, su mensaje, y que nos alimentemos con el pan que es nuestro Señor Jesucristo, que nos da la vida y una vida en plenitud. De pie. Vamos a hacer nuestra profesión de fe. Decimos juntos: creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo, está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y a los muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que el Padre y el Hijo reciben una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Acudimos al Dios de rectitud y verdad. Levantemos nuestra oración sincera. Vamos a responder: te rogamos, Señor. Te rogamos, Señor. Por el Santo Padre y todos los que sirven a la Iglesia, roguemos al Señor. Por las naciones que se esfuerzan para encontrar a los extraviados y dar de comer a los hambrientos, roguemos al Señor. Por todos los que buscan la sabiduría de la palabra del Señor, roguemos al Señor. Por los paramédicos, enfermeras y doctores, roguemos al Señor. Por amor, tolerancia y comprensión en nuestra comunidad, roguemos al Señor. Por las oraciones que guardamos en lo más profundo de nuestro corazón, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor, por todos los enfermos, por Milita Calvo, por Vanessa Mejía. Te rogamos, Señor,
Te pedimos, Señor, por todos los difuntos, especialmente por Lucy Salmerón, Jesús Gómez, Francisco Hernández, Mike Espequín, Celedonia Trujillo y Pedro Ramírez. Te rogamos, Señor, por la intención de esta misa, por el eterno descanso de Gabriel Garibay. Te rogamos, Señor. Por sus intenciones, por el fin de esta pandemia y la salud de nuestros hermanos enfermos de COVID. Roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Dios Santísimo, nos renuevas de mente y espíritu con ternura. Búscanos tu misericordia mientras ofrecemos estas oraciones. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Santifica, Señor, por tu piedad estos dones, y al recibir en oblación este sacrificio espiritual, conviértenos para ti en una perenne ofrenda. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, pues quisiste reunir de nuevo por la sangre de tu Hijo y la acción del Espíritu Santo a los hijos dispersos por el pecado, para que tu pueblo, congregado a imagen de la unidad trinitaria, fuera reconocido como iglesia, cuerpo de Cristo y templo del Espíritu para alabanza de tu sabiduría infinita. Por eso, unidos a los coros angélicos, te aclamamos llenos de alegría, diciendo: Santo, 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 Santo es el Señor, Dios del universo.
Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan y dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias te bendijo y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y los mártires, San Francisco de Asís, y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro obispo Michael, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo. A nuestros hermanos difuntos, hacemos memoria de nuestros seres queridos difuntos. Y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo,
todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Llenos de alegría por ser hijos de Dios, cantemos confiadamente la oración que Jesús nos enseñó. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesús, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Nos damos la paz a través de una reverencia. Este es Jesús, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Felices los invitados al banquete del Señor.
Oremos. Acompaña, Señor, con tu permanente auxilio a quienes renuevas con el don celestial y a quienes no dejas de proteger, concédele ser cada vez más dignos de la eterna redención. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Siéntense un momentito, les van a dar los avisos. Buenos días, familia de San Francisco de Asís. Los avisos parroquiales. Órdenes de comida de la India estarán disponibles el sábado 14 de agosto. Para hacer sus órdenes, favor de visitar la página de los Caballeros de Colón. Está en el boletín, por favor, allí la pueden encontrar. Y si no, pueden llamar a la oficina. El almuerzo para las personas mayores será este martes 10 de agosto a las 12 del mediodía en el Salón de Juan Pablo. Se necesitan lectores y ministros de Eucaristía. Si desean ayudar y quieren más información, favor de asistir a la reunión para nuevos voluntarios el jueves 19 de agosto de 4 a 7 de la noche en la oficina parroquial. La Oficina de Educación Religiosa necesita catequistas o ayudantes para los programas de la catequesis de niños, adolescentes y adultos interesados. Favor asistir a la reunión el jueves 19 de agosto de 4 a 7 de la tarde en la oficina parroquial. Misas de 8 y 1 de la tarde. Misas de 8 y 1 de la tarde a partir de hoy, de este domingo, inician las inscripciones para todos los programas de catecismo. Voluntarios estarán al salir de la misa entre 8 y 1 de la tarde, dando más información e inscribiendo para los diferentes programas. Ahorita está Scarlett con otras personas más en el saloncito de hospitalidad para los que quieran inscribir a sus niños. Ya empezaron hoy y a la 1 de la tarde. Así es que allí los esperamos, por favor. También queremos decirle a nuestras misioneras, mañana se retiran, mañana se van, pero vienen de regreso. Ellas estuvieron 2 semanas con nosotros, así es que las tenemos de regreso, ¿cuándo? ¿El 28? El 23 de agosto vienen nuevamente con nosotros. Que tengamos un día bien bendecido. Muchísimas gracias. También para las personas que no me conocen, soy el padre Felipe Vélez Jiménez, de Guerrero, de México. Año con año he estado viniendo como desde el 2012. Agradezco al padre Ismael, su párroco. Hace un año no pude venir por las mismas circunstancias que estamos viviendo. Y también agradecerle a mis paisanos, a los de Guerrero, y sobre todo a algunas personas que hacen también por traerme aquí a este lugar. El día 4 de agosto hay que pedir, hay que orar por los párrocos, entre ellos pues está el padre Ismael, y también les encomiendo una oración por un servidor. Hace 11 años, el 4 de agosto, fui ordenado sacerdote en Tasco, en la parroquia de Santa Prisca y San Sebastián, mi origen. Se celebra San Juan María Vianney, patrono de los párrocos, y es también el obispo en ese entonces me dio oportunidad de escoger el día, y es el día que escogí. 4 de agosto, me encomiendo a sus oraciones, cumplo 11 años. Pónganse de pie para darles la bendición.
El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. La alegría del Señor sea nuestra fuerza. Pueden ir en paz. Que tengan buen día, buen inicio de semana, buen inicio de mes.